Bien, jóvenes. El día de hoy vamos a ver una clase pendiente que corresponde al metabolismo de carbohidratos. Ya es relativamente extensa. Vamos a tratar de resumirlo un poco y que se entienda, ¿ya? Esa es la idea. Lógicamente, al igual que el metabolismo de proteínas, el metabolismo de los lípidos, son temas, digamos, lo más importante de bioquímica, ¿ya? Y el detalle es que se entienda cómo de pronto los carbohidratos, una vez que nosotros los ingerimos y alcanzan el tubo digestivo, estos se digieren, se absorben y se aprovechan, ¿ya? Muy bien. Bueno, comparando estas tres biomoléculas que les acabo de mencionar, entre carbohidratos, lípidos y proteínas, son uno de los que aportan mayor cantidad energética a nuestra dieta. ¿Ah? En teoría nos dice que más o menos está entre el 40-45% de aporte calorífico, ¿ya? En nuestra dieta diaria. De una persona en Latinoamérica me refiero, ¿no? Y de manera regular. No aquellos que hacemos dieta de pronto, ¿no? Tenemos otro requerimiento, ¿ya? Pero un individuo normal que no realiza dieta alguna, no realiza su alimentación cotidiana común y corriente, más o menos el aporte calorífico está alrededor del 40-45%. ¿Ya? Hay otros individuos que realizan dieta, consumen otras biomoléculas, ¿no? Generalmente proteicas. ¿Ya? La digestión de los carbohidratos, una vez que nosotros los ingerimos y alcanzan ya la cavidad bucal, justamente en nuestra boca tenemos unas células especiales que corresponden en este caso a las glándulas salivales. Y ahí se ubican unas células que responden al estímulo de cloro, justamente lo que tenemos aquí en la diapositiva. El cloro es el que incentiva a que justamente estas células de pronto produzcan la primera enzima responsable de la degradación de los carbohidratos. La enzima se llama tialina, o también llamada alfa-amilasa salival, ¿ya? O simplemente alfa-amilasa, ¿ya? Lo vamos a ver primero y van copiando, ¿ya? De repente en algún momento necesitan que de pronto les pueda repetir, ¿ya? Pero hay que entender lo que tenemos en la diapositiva, no me quiero explayar más allá, porque después se confunde, ¿ya? Entonces lo que tenemos en la diapositiva justamente nos dice que el cloro es el inductor de estas células. Dice, profe, ¿dónde se encuentran las células? En las glándulas salivales. ¿Qué hacen ellas? Se estimulan en presencia de cloro y producen la enzima llamada tialina, o también conocida como alfa-amilasa. ¿Ya? A ver, por acá me parece que hay una diapositiva. Miren, bien. Nuestra dieta rica en carbohidratos, hay que entender que el carbohidrato generalmente lo encontramos en los vegetales, ¿no? Bajo la forma de almidón. Y también, lo hemos visto, me parece, en una de las primeras clases, que les decía que bajo la forma de almidón el carbohidrato se encuentra en los vegetales y bajo la forma de glucógeno o glicógeno en los animales. En nosotros, por ejemplo, al carbohidrato que de pronto no lo logramos asimilar, no lo logramos aprovechar, lo almacenamos bajo la forma de glucógeno. Esta de acá es una estructura que puede ser del glucógeno o puede ser del almidón. En este caso, vamos a imaginar que es del almidón, ¿ya? Es un carbohidrato complejo donde la unidad fundamental es, en este caso, una hexosa, que posiblemente corresponda a la glucosa.
y tiene una estructura lineal y también tiene estructuras ramificadas. Así es el almidón y así es el glucógeno. ¿Ya? No es una estructura lineal. Son estructuras largas, extensas, que de pronto se ramifican. Algunas de ellas se unen a otras biomoléculas como proteínas o lípidos. ¿Ya? Y de ahí vienen los nombres, ¿no? Glucoproteína, glucolípido. Si es que de pronto la estructura se acompleja, o sea, se une a otras biomoléculas. ¿Ya? Cuando no se une a otras biomoléculas, simplemente se ramifica. Ahora, en la diapositiva que justamente habíamos presentado anteriormente, nos habla aquí de unos tipos de enlace. Mirad. El enlace alfa 1,4. Resulta que este enlace alfa 1,4 es el enlace sobre el que actúa la tialina. No actúa sobre todos los enlaces, que en este caso corresponde al almidón. Quiero que lo entiendan eso. Miren, ve. Habla, por ejemplo, de unos enlaces alfa 1,6. Y ahora vamos a ver quién es el enlace alfa 1,6. Habla también de otro enlace, alfa 1,4. Este alfa 1,4C es un enlace contiguo a una ramificación. Y el enlace alfa 1,4T es el enlace terminal. Eso quiero que lo entiendan en esta diapositiva. ¿Ya? Miren, bien. Ya. Les hablaba del enlace alfa 1,4. El enlace alfa 1,6. El enlace alfa 1,4 es justamente el enlace sobre el que actúa la tialina. Es este de aquí, el de negrito, el que une a esta glucosa con esta glucosa. A ese le llama al enlace alfa 1,4. Pero hay uno que es alfa 1,4T. Ese alfa 1,4T es el terminal, o sea, el que une el penúltimo y el último. Puede ser hacia la derecha o hacia la izquierda, y el que está hacia la derecha. Sobre ellos no actúa la alfa-amilasa. Tampoco no actúa sobre los enlaces alfa 1,4, alfa 1,6. Alfa 1,6. El alfa 1,6 es el enlace que ramifica. ¿Ya? Entonces no actúa sobre los terminales, ni tampoco sobre los que ramifican, ni tampoco el enlace contiguo a una ramificación. Ese es el C, alfa 1,4C. Entonces, sobre el único que actúa la tialina o amilasa salival es solamente los alfa 1,4 normales. Dice, profe, ¿quiénes son los normales? Los que no son terminales, los que no están contiguos a una ramificación. Esos son enlaces alfa 1,4. Ni tampoco actúan sobre los enlaces alfa 1,6. ¿Ya? Listo. Creo que con eso entonces se ha entendido lo que tenemos en la diapositiva 1. ¿Ya? Muy bien. Su punto de acción respecto a pH es mayor de 4. Si nosotros, sucede siempre, ¿no? A veces cuando estamos consumiendo nuestro alimento, bebemos gaseosa, bebemos refresco, que generalmente es ácido. Entonces, eso inhibiría la acción de la tialina y no lo debemos hacer. De manera normal no lo debemos hacer. ¿Ya? Muchos de nosotros tenemos esta costumbre. Consumimos alimento y estamos bebiendo refresco o gaseosa, que más o menos tiene un pH cerca a los 2,5, 3. ¿Ya? Entonces lo que hacemos es inhibir a las enzimas. Las enzimas son específicas por si acaso. O sea, específica significa que actúa en un pH determinado y a una temperatura determinada. También lo mismo, o sea, de pronto yo estoy consumiendo carbohidratos y consumo agua helada, también inhibo la acción de la enzima. La acción de la tialina más o menos está en un rango de 35 hasta 38. Debajo de 35 se inhibe, sobre los 38 se inhibe. ¿Ya? Muy bien. También a nivel de la boca se producen otras enzimas, otras sustancias incluso, ¿no? Dentro de ellas tenemos, por ejemplo, la mucina. Lo que hace es darle viscosidad al bolo alimenticio. Cuando nosotros ingerimos el alimento
y empezamos a masticarlo y a moverlo dentro de la cavidad bucal, se transforma en lo que nosotros conocemos como bolo alimenticio. Esa sustancia que le da la mucosidad a ese bolo alimenticio para que en el momento de la deglución no de pronto pueda generar daño a nivel de faringe, a nivel de esófago, justamente o permite la deglución es la mucina, ¿ya? Es la mucina. La mucina en este caso corresponde a una sustancia mucilaginosa, por eso su nombre viene de mucina, o sea, mucosa, ¿ya? Y también se tiene, por ejemplo, la producción de una enzima muy potente, ¿no? La famosa lisozima, que bueno, también lo producimos en las lágrimas, pero también se encuentra presente en la producción de las glándulas salivales, ¿ya? ¿Cuál es la función de la lisozima? Desinfectar al alimento, porque nuestro alimento no es estéril. No te imaginas lo que nosotros estamos consumiendo. Pudiéramos hacer una observación del alimento que consumimos y tiene alta carga microbiana, bacterias, hongos y también toxinas. Pues el encargado de alguna u otra manera desinfectar a ese alimento es la lisozima. Igual que nuestras lágrimas, ¿no? En nuestras lágrimas nosotros a veces vamos por un lugar donde hay polvo y posiblemente ahí se suspendan también microorganismos. Y para evitar que ellos generen una infección, justamente lagrimeamos, porque ahí está presente esa enzima. ¿Ya? La digestión a nivel de cavidad bucal, gracias a la tialina, más o menos es alrededor del 10% del carbohidrato que nosotros ingerimos. ¿Ya? Posiblemente alrededor, les digo, ¿no? De repente puede ser el 8, el 9, pero no más del 10 y del 12. ¿Ya? Muy bien. Una vez que nosotros digerimos este bolo alimenticio, pasa a través de una primera porción del tubo digestivo, ¿cómo se llama? Faringe. Y luego viene el esófago. El esófago, no la laringe. La laringe, bueno, en este caso cumple función respiratoria. ¿Ya? Tanto en faringe como en esófago no hay digestión, ni tampoco en el estómago. ¿Ya? No hay digestión, porque justamente a nivel de faringe, a nivel de esófago, no se producen enzimas. Simplemente lo que hace es facilitar el paso, ¿no? Aquí a este nivel hay una válvula, ¿cómo se llama? Entre el esófago y el estómago. El cardias. ¿Ya? El cardias. ¿Cuál es la función del cardias? Permite impedir que una vez que alcanza aquí, ¿cómo se llama cuando está el alimento acá allá? ¿Ah? Quimo. Cuando el quimo alcanza el estómago, puede darse la salida. El famoso reflujo gástrico. Nuestro estómago más o menos tiene una estructura, así como se ve, cóncava por este lado, convexa por este lado, que justamente no es la unión directa hacia arriba, sino está así como está en la figura, su unión es a este lado. Entonces nosotros cuando recostamos, debemos recostarnos al lado izquierdo, porque si te recuestas al lado derecho, corre el riesgo de que se dé el reflujo gástrico. Y peor todavía, ¿no? A veces comemos tarde nuestra cena, o comemos más de la cuenta, y de pronto nos recostamos hacia el lado derecho. Lo correcto sería que nos recostemos hacia el lado izquierdo para evitar que se genere el reflujo. ¿Ah? A este lado. ¿Por qué hay que tener en cuenta eso? Porque a nivel de estómago se produce el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico, más o menos su pH es alrededor de 2.5. Y la porción del esófago no es una porción, digámoslo, protegida. Sí tiene una ligera cubierta,
pero no es una cubierta que de pronto puede resistir la acción del pH del estómago. Y ahí aparecen algunos daños, como por ejemplo el cáncer de esófago. Es muy común actualmente. Dentro de los cánceres que hay, de todos los cánceres que hay, posiblemente el cáncer de esófago está alrededor del tercero o cuarto puesto en los cánceres. ¿Ya? Entonces hay que cuidarnos de eso. Evitar que se genere el reflujo. Sí, hay otros factores, ¿no? Uno de ellos es la mala postura al acostarse. El otro es el consumir alimento en exceso. El otro es el consumir lípidos en exceso. Eso genera el famoso reflujo gástrico. A veces dicen, no, profe, pero no he comido más, pero has consumido lípido. El lípido altera a nivel del intestino delgado, una vez que alcanza el intestino delgado, estimula al nervio vago. Y el nervio vago lo estimula al cárdiax, que se relaje. Y se da el reflujo gástrico. Eso lo vamos a ver cuando vimos al lípido. ¿Ya? Entonces no es el único reflujo gástrico que se genera de repente por el consumo excesivo, por la mala postura. Ya hay otros factores. Muy bien. No sé si se puede visualizar. Esta estructura es la misma que hemos visto, ¿no? La idea es que este carbohidrato complejo, que generalmente puede ser el almidón, de alguna u otra manera ya inició su digestión a nivel de la boca. Y de pronto, posiblemente, ya se encuentra digerido, ¿no? Ya se encuentra digerido. Por eso ahí nos habla de un porcentaje incluso, del 10%. ¿Ya? Dice, profe, ¿y qué ha sucedido? Que ya no está de manera compleja en el estómago, sino posiblemente ya tenemos estructuras lineales. ¿Ya? En el estómago. Eso no significa que en el estómago se ha dado el proceso de la digestión, sino el proceso de la digestión inició en la boca. En el estómago no sucede nada, porque el pH, les decía, es alrededor de 2,5. Profe, y ahí se inhibe la tiarina, porque su pH de acción es mayor de 4. Entonces, cuando alcanza los 2,5 o 2 en el estómago, ya no actúa. Sí, lógicamente que de pronto ese bolo, que nosotros lo hemos logrado deglutir, en el centro del bolo, posiblemente todavía se dé una ligera digestión, pero ya no es significativa. ¿Ya? Entonces, a nivel de estómago, no se da la digestión de carbohidratos. Y bueno, posterior a ello, aparece otra válvula. ¿Cómo se le llama? Píloro. El píloro. ¿Por qué controla? Controla para que el bolo alimenticio sufra una mayor acción de desinfección. La primera etapa de desinfección lo realiza la lisosima. Y la segunda etapa de desinfección, para que no nos pueda generar una infección a nivel del tubo digestivo, justamente lo realiza el estómago, gracias a la acción del ácido clorhídrico. ¿Ya? Eso lo controla el píloro. Posterior a ello, alcanza ya esta porción, desde aquí hasta aquí. ¿Cómo se le llama? Intestino delgado, que se divide en 3 porciones. Duodeno. La primera, ¿cómo se le llama? Duodeno. La segunda, yeyuno. ¿Así? Sí. Y el ilio. ¿Ya? Entonces ahí tenemos las 3 porciones del intestino delgado. En la primera porción del intestino delgado, que corresponde al duodeno, desembocan 2 conductos. 2 conductos. ¿Cómo se le llaman esos conductos? De Santorini y de Wirtzu, Joleroco. Hay varios ahí. 2 desembocan, pero hay varios que los constituyen a ellos. La ampolla de Barca. ¿Ya? Mira, a ver. Hay uno que sale del hígado. ¿Cómo se llama ese conducto? Hepático. Y él se une a otro que viene de una vesícula, de la famosa vesícula biliar. ¿Cómo se llama ese conducto de él? Conducto biliar. Y él
confluye con el del hígado y constituye el colédoco. Colédoco. El colédoco. Y el colédoco se une con uno que viene del páncreas. El Wirs. ¿Cómo se le llama? Santorini. Y forman el común. En común. Entonces el común desemboca en la primera porción del intestino delgado llamado duodeno, exactamente en una abultadura llamada ampolla de De Vater. Vater. Y el otro que viene del páncreas directamente también desemboca ahí, en la carúncula Mayor. Menor. menor. ¿Cómo se le llama a ese conducto? Conducto de Wilson. ¿Ya? Entonces, esos conductos tenemos del páncreas, de la vesícula biliar y del hígado. Cuando el... ¿Cómo se llamaba? Quimo. Cuando el quimo atraviesa El píloro. el píloro, deja de llamarse quimo Kilo. y ahora se llama kilo. Resulta que a nivel de los enterocitos, ¿qué son los enterocitos? Son las células responsables de la digestión final de carbohidratos. ¿Ya? Las famosas vellosidades intestinales o bordes en cepillo. Ellas se estimulan. Dice, ¿por quién se estimulan, profe? Por el ácido clorhídrico que pasó del estómago. Me parece que por acá está la figura. Aquí está. El ácido clorhídrico que pasó del quimo transformado en kilo, que estimula a las células S del borde en cepillo, o sea, del enterocito. ¿Para qué? Para que produzca una sustancia llamada secretina. Porque ¿quién produce la secretina? Las células S. Profe, ¿dónde se encuentran las células S? En el enterocito. Profe, ¿y la secretina qué hace? La secretina viaja justo en estos conductos, en el común y en el de Wilson. Y ahí las células de esos conductos se estimulan produciendo agua y bicarbonato. Por acá está. La secretina migra a esa zona de la ampolla de Vater, carúncula mayor, carúncula menor, y se extiende hacia los dos conductos. Y en esos conductos, en las células de esos conductos, se produce agua y bicarbonato. Ya, y luego, ¿cuál es la función siguiente? La función siguiente es que el bicarbonato estimula al 10º par craneal, al nervio vago. ¿Para qué, profe? Para que justamente se dé la producción de compuestos tanto a nivel de páncreas, a nivel de hígado, y también se vacíe la vesícula biliar. ¿Y qué producen ellos? Bueno, el páncreas es más importante. Pancreático. ¿Qué produce? Pancreático. Produce la amilasa pancreática. ¿Ya? La amilasa pancreática. ¿Cómo lo hace? Resulta que el 10º par craneal también tiene proteínas sensoras en el páncreas, que son inductoras de magnesio y de cloro. Aquí le ponen magnesio y cloro. ¿Ah? Para que se produzca la amilasa pancreática. Supinqui de ella, de la amilasa salival. Y bueno, y todo un conjunto de compuestos ahí, ¿no? De enzimas y también biomoléculas orgánicas que constituye al famoso jugo pancreático. Y el jugo pancreático es el responsable de la digestión del resto de enlaces diferentes al alfa 1,4 característico. ¿Ya? Bien. Bueno,
la grasa también que alcanza el intestino delgado induce a la producción de colecistocinina. Pero bueno, en este caso no lo vamos a ver porque no corresponde a la digestión de lípidos y sí lo vamos a ver cuando lleguemos a la digestión de lípidos. ¿Ya? Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? ¿Quieren copiar algo? ¿No? ¿Algo que quieren que le repita? ¿Se entiende? Ya. En la figura tenemos por acá el carbohidrato complejo, sin digestión, que justamente cuando alcanza el bolo alimenticio se digiere alrededor del 10%, gracias a la acción de la enzima tialina. Luego lo deglutimos sin que pase nada hasta que alcanza el estómago. Se entiende que ahí ya no está complejo, sino posiblemente lineal. Cuando atraviesa esta válvula y alcanza el intestino delgado, se lleva a cabo la digestión del resto de enlaces, gracias a la amilasa pancreática. Y aquí, en el intestino delgado, después de que de pronto se ha digerido estas estructuras lineales, finalmente nos deja carbohidratos de tipo disacáridos. Ella es la responsable de generar carbohidratos de tipo disacárido. Y en el borde del cepillo, donde se llevaba a cabo la última etapa de digestión de carbohidratos, existen unas enzimas llamadas disacaridasas. Está a continuación. ¿Ya? Por eso les decía, ya no hay ninguna pregunta hasta ahí y podemos pasar acá. ¿Quieren copiar algo de acá? Bueno, yo les voy a facilitar lo del diapositiva. ¿Ya? A ver, ¿qué tenemos ahí? El duodeno y el yeyuno. En el yeyuno es mínima la digestión, ¿ya? La gran mayoría de digestión se lleva a cabo en duodeno. Ahí debe terminar en duodeno. Justamente en el borde del cepillo. ¿Ya? Dice, profe, ¿qué es el borde del cepillo? Esto. Este es el borde del cepillo. Dice, profe, ¿qué hay en el borde del cepillo? Hay que entender que son células. ¿Y qué tienen las células? Se han llevado biología, ya verdad ustedes, ¿no? Sí. ¿Qué tienen las células? Su membrana celular. ¿Qué tienen en la membrana celular? Fosfolípidos, proteínas, colesterol y carbohidratos. Las responsables del proceso de la digestión del borde del cepillo lo realizan, les decía, las disacaridasas. ¿Sí? ¿Por qué quiénes son? Son varias. Por ejemplo, por acá tenemos, hablamos de la amilasa pancreática, que era la responsable de digerir las estructuras lineales y dejar compuestos de tipo disacárido. Ahí actúa, por ejemplo, la glucosaminasa, también la maltasa, la isomaltasa, la sacarasa y la lactasa, de acuerdo al tipo de disacárido. Si de pronto, por ejemplo, tenemos sacarosa, es un disacárido. Ese disacárido está constituido por una glucosa y una fructosa. Entonces, lo que hace la sacarasa es romper ese enlace. ¿Cómo se llama el enlace? Por aquí está, ¿ver? Alfa 1,2. ¿Tienen problemas con los enlaces? ¿No? ¿Por qué se le llama alfa? Porque hay algunos que son beta. Los rumiantes tienen beta. La vaca, el caballo, la oveja, el cabrito. Ellos tienen beta, no tienen alfa. Sería ideal que nosotros también tengamos beta, ¿no? Y en el receso salir a pastar. Pero no lo podemos hacer. Más bien nos es útil como parte de la fibra. O sea, gracias a que no tenemos las amilasas de tipo beta, y nuestras amilasas son de tipo alfa, alfa amilasa. No digerimos a esos carbohidratos. ¿Quiénes son los que tienen beta? Enlace beta. La celulosa. ¿Te imaginas la lechuga, el repollo?
Eso es parte de nuestra fibra, que nos ayuda en el proceso de digestión. Pero no lo podemos digerir. ¿Ya? Por acá tenemos algunos de los monosacáridos, mira. Justo por eso les preguntaba si tienen problemas con esos enlaces. Por ejemplo, en el caso de la glucosa. La glucosa es una hexosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6 fuera del anillo. Cuando la glucosa se une con otra glucosa, justamente el enlace alfa, ¿de qué tipo es? 1,4. Este de aquí, ¿ves? Se une con otra glucosa. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5 y carbono 6. Este es el enlace. Alfa 1,4. Cuando el grupo OH está hacia abajo, en el carbono 1 es alfa. Pero si el grupo OH se encuentra hacia arriba, que tiene la celulosa, por ejemplo, el enlace es beta. Y cuando se ramifica, por ejemplo, imaginémonos, este carbono 6 se une al 1, aquí. Por eso el enlace es alfa 1,6, sobre los que no actúa la alfa amilasa. Y los disacáridos simplemente es una reestructuración de la glucosa o de la fructosa. Por ejemplo, aquí tenemos, mira, en el caso de la sacarosa, es glucosa más fructosa y su enlace es alfa 1,2. Bueno, en este caso tenemos, a ver, por acá hay glucosa más glucosa. Aquí, mira, glucosa más glucosa, enlace alfa 1,4. El otro la isomaltosa, que es un isómero de ella, pero su enlace es alfa 1,6 en la ramificación del glucógeno. ¿Ya? Acá tenemos un enlace beta, por ejemplo. Ven glucosa más el otro carbohidrato, ¿cómo se llama? Galactosa. ¿No? Pero su enlace es beta. ¿Qué significa? Que su grupo OH simplemente no era dextrógiro. Entonces yo me pongo así, y el que está hacia mi derecha es dextrógiro, y lo que está hacia mi izquierda es levógiro. Este es el alfa, y este es el beta. Solamente ese cambio. ¿Ya? Seguramente recién lo han entendido, en la pre no lo han entendido. Ya, entonces ya saben por qué son alfa, por qué son beta. Entonces cada una de estas disacaridasas actúan sobre los enlaces que corresponden según el monosacárido que lo constituye. ¿Ya? Bien. ¿Qué resulta ahora? A ver, en el páncreas tenemos 3 tipos de células: las alfa, las beta y las gamma. Las responsables de producir insulina en el páncreas es justamente las células beta de los islotes del páncreas, que bueno, se ubican en la cabeza del páncreas, ¿no? ¿Qué más? El transporte al enterocito. Muy bien. Ya cada una de las disacaridasas han realizado su trabajo y han roto los enlaces correspondientes. Lo que generalmente nosotros aprovechamos. ¿Dónde estamos ahora? ¿Dónde estamos? ¿En qué parte estamos? En el borde del cepillo. Profe, ¿quién era el borde del cepillo? Las vellosidades intestinales. Todavía no han alcanzado el enterocito, porque hay que entender que esta parte de acá vendría a ser el duodeno, o yeyuno, o ilio. Pero yo les decía que en el duodeno es la parte activa de la digestión de disacaridasas. En el yeyuno muy poquito y en el ilio casi nada. Entonces, a nivel de estas vellosidades, aparte de tener estas disacaridasas,
También existen dos tipos de proteínas. ¿Profe, qué son ellas? Proteínas funcionales de tipo enzima. ¿Ya? Son enzimas. Y estas de acá, profe, son proteínas estructurales. El SGLT1 es una proteína estructural de la membrana del enterocito. También el GLUT5. Cuando ya tenemos los monosacáridos liberados gracias a la acción de las disacaridasas, resulta que nosotros por lo general aprovechamos a la glucosa y a la glucosa galactosa. ¿Qué sucede? Sucede que ellas ingresan al enterocito, porque estamos aquí, este es el lumen intestinal, el tubo digestivo, en la porción de duodeno. Entonces, estas proteínas estructurales de tipo canal son dependientes de sodio. Resulta que tienen un activador, el sodio. Requieren de 2 sodios para que ellas aperturen su canal y de pronto ingrese la galactosa o la glucosa al enterocito. Caso contrario con la fructosa. La fructosa, su proteína canal, es el GLUT5, que no es dependiente de sodio. ¿Ya? A este de acá se le llama transporte activo, dependiente de sodio. Este de acá es transporte pasivo. No requiere de energía. Ahí la energía le da el sodio. ¿Ya? Entonces ahora se encuentra dentro del enterocito. ¿Y qué sucede ahora? Requieren de un transportador para que alcance la vía porta. Dice, profe, ¿qué es la vía porta? Los vasos sanguíneos que van a transportar los nutrientes de tipo galactosa, glucosa y fructosa desde el enterocito hasta todas nuestras células que lo requieren. Pero para que pasen del enterocito a circulación requieren de otra proteína estructural. ¿Cómo se le llama? GLUT2. Tanto galactosa, glucosa y fructosa tienen como carriers para que pueda alcanzar la vía porta. ¿Ya? En la vía porta, ya estamos en la vía porta. O sea, ya está circulando la glucosa en sangre. Para que la glucosa que circula en sangre, ya por todo nuestro cuerpo, pueda ingresar a las células, también existe, así como acá en el enterocito, ahora nos imaginamos ya que esta célula ya no es el enterocito, sino es una célula de cualquier tejido de nuestro cuerpo, y que la glucosa está circulando en la sangre. Resulta que una vez que circula en la sangre, las células deben tener también en su membrana. ¿Qué deben tener? Deben tener proteínas. ¿De qué tipo? Estructural. Carriers. ¿Quiénes son ellas? La que tenemos aquí en la lista, mira. Aquí tenemos una lista grande. Yo quiero que aquí lo diferencie. Hay 2 familias de esas proteínas. ¿Pero qué hacen esas proteínas? Aquí ya. Mira, hay proteínas que son dependientes de sodio. ¿Para qué, profe? Para que la glucosa ingrese de circulación a la célula. Y hay otras células que son dependientes de insulina. ¿Sí? ¿Hasta ahí se entiende? Porque, ¿cómo así?
Cuando la glucosa circula en sangre, puede ingresar a la célula bajo dos mecanismos. Bajo un mecanismo que es dependiente de insulina y bajo otro mecanismo que es con gasto de energía. Ese que es con gasto de energía es idéntico a lo que hemos visto en el enterocito. O sea, el que le da la energía es el sodio. Y él es un SGLT. Generalmente el 1, pero hay más. Hay 2, hay 3, hay 4, hay 5, hay 14. ¿Ya? Del SGLT hay 14. Y mira, a ver, en el otro grupo, los que no son dependientes de energía, son dependientes de insulina. También aquí hay una estructura, una proteína estructural en esta célula, pero no puede ingresar porque está inactiva y requieren de la insulina. Se tiene que adherir la insulina a esa proteína inactiva para que de pronto venga un cofactor y se adhiera a esa estructura. Ese cofactor ha viajado hasta acá. Ese cofactor se alinea con la proteína de membrana y recién ingresa la glucosa. O sea, ¿qué hace la insulina? Activa el cofactor y lo alinea a la proteína estructural. Porque la proteína estructural es como si estuviera con su llave y no puede ingresar la glucosa. Entonces la insulina viene y de pronto le dice, ¿sabes qué? Abre a ese carril. Y ella viene y se alinea. Entonces recién puede pasar la glucosa. Hay individuos que no tienen o no producen insulina. Esa es la diabetes tipo 1. Tienen problemas a nivel de páncreas. Entonces no hay insulina. Y la glucosa empieza a aumentar aquí. Y no hay cómo ingrese. Sí, de alguna u otra manera ingresa así. Pero no es tan fácil como la que lo hace a través de insulina. Esa de aquí es con gasto de energía. En cambio, esa de aquí es dependiente de insulina. La diabetes tipo 1, el individuo, cualquier cantidad de glucosa. El problema es que no tiene insulina. Y en la diabetes tipo 2, el individuo lo produce en muy poca cantidad a la insulina. ¿Ya? Bien. Y bueno, también se da, pero en muy pocos casos, se llama transporte en membrana con difusión facilitada. Lo hacen, por ejemplo, las células neuronales. Ellas no necesitan de insulina, ni tampoco son dependientes del catión sódico. Muy poquitas células neuronales, no todas por si acaso. Aquí lo vamos a ver en la lista que lo teníamos anteriormente. Ahí mira. Por ejemplo, el GLUT1. ¿Dónde lo encontramos? En células del corazón y en los glóbulos rojos. Profe, ¿ellos son dependientes de insulina? No. ¿De quién son dependientes? Ahí lo dice acá. Lo realizan bajo la forma de SYNporte con dos cationes sodio. El GLUT1. El GLUT2 lo hace también con SYNporte, pero por un catión sodio. Y lo encontramos también, por ejemplo, en este caso, en el hígado, en el páncreas y en el intestino delgado. Y así hay varios tipos de GLUT. El GLUT3, por ejemplo, en neuronas. También lo encontramos en los espermatozoides. Ellos son capaces de transportar fructosa. No solamente glucosa, sino también fructosa. ¿Ya? Y también son dependientes del SYNporte con un catión sodio. El GLUT4 lo encontramos en el músculo y también en el músculo liso y en el músculo cardíaco. ¿Ya? Y en el estriado también. Y en los adipocitos. Este ya no es, por ejemplo, dependiente de sodio, es dependiente de insulina. ¿Ya? Entonces, creo que hasta ahí se entiende, ¿no? Bueno, tenemos otras particularidades, otra participación de otras enzimas, donde está la hexoquinasa,
también muy importante que lo vamos a ver en glucólisis. ¿Ya? Y las células que habíamos visto del páncreas. Bien. Glucólisis. Glucólisis o glicólisis. ¿Dónde está entonces ahora la glucosa? En la célula. Ya está en la célula. Y en la célula se realizan los mecanismos metabólicos. Nos hacemos la idea de una célula con su núcleo y por acá a esta señorita. ¿Cómo se le llama? Mitocondria. Mitocondria. Entonces la glucosa está ahora aquí. Justamente ahí se lleva a cabo el proceso llamado glucólisis. ¿En qué consiste? Ya lo vamos a ver. ¿Ya? Resulta que este proceso metabólico llamado glucólisis o glicólisis es un proceso en la cual la glucosa es transformada ¿en qué? En piruvato. Lo vamos a hacer, ¿ya? Lo vamos a hacer la lista ahí. También posiblemente en internet, en algún libro también pueden etapas. Esta primera etapa, desde aquí hasta aquí, se llama la vía preparatoria. Y ahí están, por este lado lo voy a hacer, ahí está el 1 va a ser la glucosa. La glucosa. La estructura que habíamos visto anteriormente, la estructura de 6 carbonos. Ahí está, carbono 1, carbono 2, 3, 4, 5 y 6. La glucosa. ¿Ya? Esa glucosa es la misma, la que tenemos aquí, ¿ven? Sino que en el carbono 6 tiene su fósforo. Entonces fosfato. El número 2 se llamará fosforilación. Glucosa 6 Fosfato. Glucosa 6 fosfato. Pero la glucosa tiene su pinky, su isómero. ¿Cómo se llama? Isomerasa. Es idéntica. Se llama fructosa. La fructuosa. Es idéntica a ellos. Sino que tiene 2 carbonos fuera del anillo. El carbono 1 fuera del anillo y el carbono 6 fuera del anillo. Fructosa 1,6. Su fórmula es la misma. Sí, C6H12O6. Bifosfato. Es su isómero. Solamente que sus 2 carbonos están fuera del anillo. ¿Ya? Bifosfato 1,6. Y justamente esa es la número 3. ¿Cómo se le llama? Bifosfato 1,6. Fructosa 1,6. 6 fosfato. Porque tienen el carbono 6 del grupo fosfato. ¿Ya? Y luego, ella es la misma, pero ya tiene 2 fosfatos, carbono 1 y carbono 2. Entonces, ¿cómo se llama? Bifosfato 1,2. Se le llama fructosa 1,6 bifosfato. Difosfato. ¿Ya? No es necesario de pronto aprenderlo de memoria. Yo por eso, supuesto, la estructura, como digo química ya ustedes, más o menos tienen una idea cómo es la estructura. ¿No? Aprender de repente una de las diapositivas anteriores me parece que está, no recuerdo cuál de ellas, la primera o la segunda me parece, están los monosacáridos. Lo más importante, lo que usamos generalmente, ¿no? Glucosa, fructosa, galactosa. ¿Ya? Entonces hasta ahí tenemos la glucosa 6 fosfato, fructosa 6 fosfato y fructosa 1,6 bifosfato. A todas ellas, a ellos, a los 3, 1, 2, 3, se les llama intermediarios. Intermediarios de la fase preparatoria. En esta fase preparatoria
se pierde, se gasta energía. Aquí ve. ¿Está? Aquí. Y aquí. Tenés. ¿Ya? Ahí se gasta energía. Se gasta energía bajo la forma de ATP. Bajo la forma de ATP. ¿Ya? Entonces, ¿aquí qué significa? Que ingresa ATP. ATP. Aquí también ingresa ATP. Si ingresa, tenemos un gasto de 2 moles de ATP. ¿Qué significa ATP? Adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato. Bien. Entonces, a eso de ahí, ¿cómo se le llama? Fase Dependiente. preparatoria. Fase preparatoria. Esa es la fase preparatoria. Y de ahí viene la fase degradativa. ¿Ya? La fase degradativa. Este intermediario, la fructosa 6-fosfato, perdón, la fructosa 1,6 bifosfato, se divide. Acá mira, se rompe nada más. ¿Ve? Ahí. Y por acá, idéntico, dos veces. El de la derecha, ¿cómo se le llama? Fosfato. ¿Cómo se le llama? No sé el Por nombre. aquí. Dihidroxicetona. Ah, Dihidroxicetona. Por el grupo cetónico. cetona. Los carbohidratos se dividen en dos grupos, Aldosas y de acuerdo a sus cetosas. grupos funcionales. Las aldosas Las y cetosas. las cetosas. El grupo cetónico. Ustedes aquí ven. Y de ahí viene su nombre. Como tiene dos hidroxis, se le llama dihidroxiacetona. ¿Ya? Dihidroxiacetona. Y el otro que está a la izquierda es su isómero de él, idéntico que él, pero no tiene el grupo cetónico. Aldosa. ¿Qué tiene? Aldosa. El grupo aldehído. Aldoexosa. Y por lo tanto, ¿cómo se le llama? Aldoexosa. ¿Ah? Gliceraldehído. Ah, gliceraldehído. 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 Ya algunos lo llaman gliceraldehído fosfato. Igual que el de acá. Dihidroxiacetona fosfato. Porque tiene su fósforo. Entonces, gliceraldehído fosfato. Los dos tienen. ¿Ya? Los dos tienen su fosfato. Ahí ven. Dihidroxicetona por el grupo fosfato. Aquí también. El grupo glicerol. Perdón, el grupo aldehído. El grupo aldehído con su fosfato. Por eso se le llama gliceraldehído y en el carbono 3 fosfato. Así lo vamos a poner. Gliceraldehído 3 fosfato. Al de acá también lo podemos hacer con 3 fosfato. ¿Ya? Listo. Luego, por acá vienen los intermediarios hasta alcanzar el final. ¿Cómo se le llama el final? Piruvato. Piruvato. O sea, el producto final de la glucólisis es la degradación de la glucosa hasta piruvato. Piruvato. Hasta piruvato. Este intermediario de acá, ¿cómo se llamará? ¿Cómo se llama él? Gliceraldehído. Diglicerdehído. Fosfato. 1, 2, 3. 3 fosfato. 1, 2, ¿Ven cómo 3. se llamará? Gliceraldehído. Gliceraldehído. Difos. 1, 1,3 difosfato. 3 Difosfato. difosfato. Ese sería el número 7. El número 7. Aquí. ¿Cómo se le llama?
Gliceraldehído. Gliceraldehído. 1,3. 1,3. Puede ser di o puede ser bi, no hay problema ya. Fosfato. Y luego, el 8. 1, A ver. 2. La Gliceraldehído. delegada, a ver, ¿cómo sería? Es idéntico, míralo, ver. Sí, gliceraldehído 2. A ver. Pero 2, ya no tienen el 1. un fosfato. Gliceraldehído. Fosfato. ¿Cómo se llamará? No. Gliceraldehído. Un fosfato. 3 fosfato. 3 fosfato. 1, 2, 3. Gliceraldehído, 3 fosfato. La otra delegada. Margarita. Idéntico. Idéntico es. Ya no está en el 1, ya no está en el 3. En el 2. 4. En el 2. 2 fosfato. Fuerte y claro. Gliceraldehído, 2 fosfato. 9. Gliceraldehído, 2 fosfato. 10. Penúltimo. A ver, ¿de quién me acuerdo? De llanta. La llanta. ¿Cómo se llama él? ¿Cómo? Ya no es un gliceraldehído. Es un alcohol. Fosfoenol piruvato. Fosfoenol piruvato. Y el 11 es el piruvato. ¿Ya? Pero nos falta la producción de energía, porque hasta ahí solamente hay gasto. Y nosotros no consumimos carbohidratos para gastar energía, sino para producir energía. Ahí donde están esas flechitas de verde, se produce energía. Se produce ATP, y se produce NADH. ¿Ya? NADH. Pero ahí no termina todo. Hay un catalizador para cada mecanismo de acción de los intermediarios. Donde hay gasto de energía y producción de energía, hay catalizadores. Felizmente, es el mismo para todos. Es el magnesio más 2. El magnesio más 2. ¿Ya? Él es el catalizador. Él es el acelerador del proceso o de las reacciones donde se gasta y donde se genera. Ahora, le quiero hacer un control C y un control V y otro por allá. El citoplasma. Vas a ver. El citoplasma, este será el núcleo, este será la mitocondria. Acá le vamos a llamar núcleo, ¿ya? Ahí. Nucleo. Y esto de aquí corresponde al citoplasma. Hasta ahí no hay gasto de oxígeno. O sea, no se usa oxígeno. Por lo tanto, una de las características de la glucólisis es que es anaeróbica. No lo vayan a olvidar. Es anaeróbica. ¿Ya? Que no requiere de oxígeno. Porque si requiriera de oxígeno, fuera aeróbica. ¿Ya? Esta etapa, ¿cómo se llama esta etapa de acá?
Un ciclo de Krebs. Degradativa. La fase degradativa. La fase degradativa. Las enzimas. ¿Cómo se llaman las enzimas? Vamos a colocar por acá. Una enzima, dos enzimas, tres enzimas, aquí en la misma, cuatro enzimas, cinco enzimas, seis enzimas, siete enzimas, ocho enzimas, nueve enzimas y 10 enzimas. ¿Ya? ¿Cómo se llama? La primera, ¿cómo se llama? ATPasa. Se llama exoquinasa. Exoquinasa. Ahí una de las diapositivas estaba. Sí. Exoquinasa. Profe, ¿qué hace la exoquinasa? Cataliza la reacción de la transformación de glucosa a glucosa 6-fosfato. Con la liberación, con la utilización de un mol de ATP para liberar ADP. Catalizada por el ion magnesio. Luego tenemos, ¿qué tenemos ahí? ¿Cómo se llama? Glucosa, fosfato. Miren, aquí, este es importante aquí. Ese término quinasa significa que hay gasto o hay producción de ATP. Entonces, donde tenemos esto, son quinasas. Aquí también. ATP. Donde hay gasto y hay producción de ATP, se llama quinasa. ¿Ya? Este de aquí, ¿cómo se llamará? Fosfo, gluco. ¿Quién es ella ya? Fructuosa. Isomerasa. ¿Por qué? Porque yo les he dicho que la fructosa con la glucosa tiene la misma fórmula. C6H12O6. Solamente cambia la posición de sus carbonos. Carbono 1 y carbono 6. En la fructosa fuera del anillo. Y en la glucosa solamente el 6. Entonces de ahí viene fosfo, porque tiene fósforo. Gluco, porque utiliza todavía glucosa, pero lo transforma en su isómero. Con ella son isómeros. Entonces de ahí viene el nombre, fosfoglucoisomerasa. Acá, ¿quién será? Es una Fosfoquinasa. Fosfofructoquinasa. ¿Ya? Sí, un poquito de memoria para recordarse algunas cosas, pero también darle sentido. ¿Ya? Y aquí, cada vez que genero isómeros dobles, la enzima es una aldolasa. Una aldolasa. ¿Y cómo se llamará? Fosfo. Algunos lo llaman trifosfo. Aldolasa. Trifosfoaldolasa. ¿Ya? Trifosfoaldolasa. ¿Y esta de acá? ¿Qué son? ¿Qué son ellos? Son isómeros. Por lo tanto, ¿qué será? Una isomerasa. Y se le llama bifosfato. Isomerasa. Algunos le llaman trifosfato aldolasa, por si acaso, ¿ya? Trifosfato aldolasa. El otro es bifosfato isomerasa. Bien, aquí cada vez que el compuesto tiene un hidrógeno en su estructura, se le llama deshidrogenasa. ¿Y el sustrato cómo se le llama? Gliceraldehído 6-fosfato deshidrogenasa. Gliceraldehído fosfato o 3-fosfato
fosfato le vamos a poner deshidrogenasa. Deshidrogenasa. ¿Y aquí cómo se llamará? Gliceraldehído. Gliceraldehído 1,3. Gliceraldehído. ¿Qué será? ATPasa. Gliceraldehído 1,3 difosfato. Difosfato. ¿Qué? ATPasa. ¿Qué? Isomerasa. Quinasa. 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 ¿Y este de acá cómo se llamará? Gliceraldehído 3-fosfato. ¿Será una quinasa? No. Ya no es una quinasa. ¿Cómo se llamará? Isomerasa. Gliceraldehído 3-fosfato Isomerasa. isomerasa. ¿Y esta de acá? Gliceraldehído 2-fosfato isomerasa. ¿Cómo se llama ella? Gliceraldehído 2-fosfato isomerasa. Gliceraldehído 2-fosfato Isomerasa. isomerasa. ¿Y esta de acá cómo se llama? Quinasa. Piruvato Piruvato. Quinasa. quinasa. Listo. Eso es la glucólisis. Hasta ahí, hasta ahí. ¿Qué sucede? Mira lo que sucede en resumen. Se gasta. Se gasta. ¿Qué se gasta? 2 ATPs en la vía preparatoria. ¿Ya? Y se gana. ¿Qué se gana? 2 ATPs y un NADH. Pero no olvides que el gliceraldehído 3-fosfato y el dihidroxiacetona fosfato realizan esta misma vía. O sea, el gliceraldehído 3-fosfato libera 2 ATPs y un NAD. Y el dihidroxiacetona fosfato también libera 2 ATPs y un NAD. O sea, en total es por 2. Y nos quedaría 4 ATPs Y 2 y 2 NAD. NADH. Eso es en la ganancia total. En la ganancia neta, nos quedaría 6. con él, me quedaría 6. 2 ATPs, porque 2 se van a ir con los de la ganancia, la pérdida, y 2 NADH. ¿Listo? Nada más. En memoria, algo de